Ejercicio número 450 de Java. Nos han solicitado que creemos una clase con diferentes firmas de constructores. Ok, definamos una clase que se llame persona. Indicamos aquí class persona. Bien, esta persona tendrá varios atributos. El primero será una cadena de caracteres que representa el documento de identidad. Enseguida especificamos uno que se llame apellidos, luego nombres, ok, también tiene correo electrónico, indiquemos aquí email, em, una cantidad de dinero, indiquemos por ejemplo cantidad dinero. Es un atributo de tipo double. Ok, dejemos únicamente esos atributos, esos 5 atributos. Nos interesa crear objetos de tipo persona con diferente configuración a la hora de la instanciación, diferentes parámetros a la hora de crear un objeto. Queremos un constructor que no inicialice ninguno de los campos. Indicamos aquí public, persona, ok, y ahí ya está. No hacemos nada aquí dentro. Ese es un constructor sin argumentos, por defecto. ¿De acuerdo? Luego creamos otro constructor. Debe tener el mismo nombre de la clase. Eso está claro. Únicamente recibe el documento. Únicamente. Eso quiere decir que a la hora de crear el objeto únicamente contamos con ese dato, con el documento de identidad de esa persona. Decimos aquí this documento y asignamos documento. Así de sencillo. Listo. Aquí, ¿qué está pasando? Estamos inicializando este atributo. Observemos que empieza con this. This es la palabra clave de Java para indicar que queremos acceder a un atributo de la clase persona, el atributo documento, y le estamos asignando un valor específico, lo que hay en la variable parámetro documento. Una buena práctica es especificar el mismo nombre. Una mala práctica es hacer esto. Por ejemplo, decir p documento. Sabemos que es un parámetro, es una variable, ¿para qué colocar esa p? Es un desastre. Listo. Ahora vamos a tener otro constructor que inicialice tanto el documento como como apellidos y nombres. Decimos persona, string, documento, string, em, sigue apellidos, sigue nombres. Listo. Como ya tenemos un constructor que inicializa el documento, llamamos this pasando como argumento el valor de documento. This se comporta como un objeto que puede ser invocable, por decirlo de esa manera. Es un objeto especial. O básicamente lo podemos ver como una instancia de persona y aquí estamos invocando constructor. Un constructor que es el que recibe un parámetro de tipo string, el documento. Escribamos apellidos, asignamos lo que hay en apellidos, this punto, indicamos aquí nombres y asignamos lo que hay en el parámetro nombres. Esto está genial. Listo, ahí ya tendríamos ese constructor. Hasta este punto tenemos 3. Podemos crear la cantidad de constructores que sean necesarios para reflejar la creación de objetos de una clase de objetos. Otro constructor, digamos aquí public persona. Entonces, aquí vamos a proveer prácticamente, digamos, todos los datos de una sola vez. Email y nos faltaría double cantidad de dinero, cantidad dinero. Ok, invoquemos el constructor que ya pide el documento, los apellidos y los nombres. Ahí está.
Nos resta inicializar el correo electrónico y la cantidad de dinero. Ya está. Vale. A continuación podemos utilizar esta clase. Antes de hacer eso, creemos los métodos getter y setter, alt insert, y utilizamos la opción getter and setter. Seleccionamos todas estas opciones y al final damos clic sobre el botón generate. Ahí están, automáticamente generó todo este código para nosotros. Tremendo. Creemos un objeto, persona, coloquemos un nombre, escribamos aquí por ejemplo Julio, new persona. Bueno, este lo podríamos dejar únicamente como persona, ya explico por qué. Porque no tenemos, yo llamaría a esa variable Julio, por ejemplo, si el nombre de la persona es Julio. Si nosotros intentamos, digamos, decir persona.get, por decir documento, ¿qué obtendremos en este caso? No se ha inicializado esa variable de instancia. En ese constructor no se ha inicializado nada. Por lo tanto, obtenemos null. Y lo mismo va a ocurrir para apellidos, nombres e email. Voy a duplicar esta línea. Acá voy a indicar get email, por ejemplo. ¿Qué pasa con los atributos de tipo double? En ese caso, ¿qué obtendremos? Se inicializará en 0, que tendrá ese atributo. Esperemos a ver qué nos dice aquí el resultado de esta ejecución. Ok, nos dice 0.0. Ese es el valor por defecto para las variables reales de tipo double. Listo. Podemos crear otro objeto, a este sí lo podríamos llamar, por ejemplo, Julio. Indicamos aquí new persona. Observemos que aparecen las firmas de esos constructores. Utilicemos únicamente el documento. Escribamos, por ejemplo, esto. Ahí está bien. Decimos julio.set nombres. Indiquemos aquí Julio. Ok. ¿Qué pasa ahora si volvemos a pasar a visualizar esos datos, pero esta vez para Julio? Ok. Volvemos a ejecutar. En ese caso, bueno, aquí sería interesante decirle, por ejemplo, que nos muestre get nombres. Ya está. Ok, entonces muestra el documento, muestra null para email y 0.0 para get cantidad dinero. Una última prueba y ya con esto terminamos. Indiquemos aquí persona, escribamos Daniela, new persona. Utilizamos ¿qué pasó aquí? Está utilizando otro objeto persona. Indiquemos aquí documento. Listo. Apellidos Ortiz. Nombre Daniela. Ya está. Luego podríamos mostrar estos datos. Ok, de acuerdo. Cambiemos Julio. Indicamos aquí Daniela. Ejecutamos. Esperamos un segundo mientras que finaliza la ejecución de este código Java. Ok, entonces estamos aprendiendo acerca del uso de esos constructores. Ahí están. Diferentes formas de crear un objeto. Genial. Continuaremos aprendiendo acerca del lenguaje de programación Java a través de ejercicios en el siguiente video. Hasta pronto.